acá del otro lado tengo un invitado especial, que es un lujo de invitado, Emilio Carrillo, desde Sevilla, España. Voy a leer un poquito para quienes no lo conozcan. Emilio Carrillo es economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico, territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado más de 22 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Pero encima no termina acá la historia. Esta es la parte de economista. Vamos a la otra parte, Emilio, que a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales, centró su atención prioritariamente en la filosofía, en la historia y sobre todo la espiritualidad. Campos donde impartió muchas conferencias, talleres y es autor de 11 libros, entre ellos el libro Dios, que lo tengo aquí en mi poder y es el libro por el cual vamos a hacer esta entrevista. Y hoy muchos lo conocemos a Emilio por esta parte, pero lo cual él integra toda su parte de economista y todos los conocimientos que tiene. Un lujo de invitado. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Martín, muchísimas gracias antes que nada por brindarme el estar aquí compartiendo tu programa y estoy divinamente, divinamente, muchas gracias, espero que tú también. Sí, la verdad que muy contento de hacer este programa, como sé que tenés tanto para dar, es como de entrada es que vamos a arrancar desde el cero con Emilio, sin perder un segundo, para sacarte el jugo como una naranja, como decís en el libro. Así que bueno, te veo ahí tan contento del otro lado con la biblioteca ahí atrás, que te decía recién parecías de la Edad Media, ahí te veía algún Ah, filósofo. Así que sí. bueno, mirá, yo digo, esto hay muchas formas para empezar, pero teniendo este libro que tengo aquí, Dios, que has escrito y realmente lo leí, es una exquisitez de libro, quiero pedirte si podés contar un poco a la gente qué es, qué es Dios. Esto que vos empezás diciendo cuando te preguntan si crees en Dios y decís no. ¿Dios existe? No existe. ¿Querés contar qué sería Dios? Claro que sí, Martín, es una magnífica forma de empezar a hablar del libro y porque efectivamente el texto comienza así. La persona que me hace la entrevista, una entrevista muy larga, distribuida en distintos capítulos, que es lo que da lugar al libro. Es un chamán que reside en el lago Titicaca, Nahual, y la primera pregunta que Nahual me hace, tratándose de un texto que iba encaminado a Dios, es una pregunta, parece muy obvia, ¿verdad? ¿Qué es en Dios? Es lo que me pregunta. Y de corazón, Martín, lo que surgió, no de la mente, sino del corazón, es decirle no, no creo en Dios, no creo en Dios. Claro, yo sé que eso a muchas personas la pueden sorprender. Bueno, si Emilio está compartiendo tanto acerca de la divinidad que somos, de la divinidad que es, como que ahora dice que no cree en Dios. Es muy sencillo. Eh, Dios no es una creencia, es una vivencia. Dios no hay que creer, hay que vivirlo, experienciarlo. Dios, como en el libro me extiendo mucho al respecto, y no solamente por lo que en mi corazón fluye, sino por lo que han compartido tantos místicos y místicas de todas las corrientes espirituales y de todas las épocas y culturas, Dios no es algo que esté allí, lejano de nosotros, en la distancia. Dios no es algo que esté separado del ser humano, no es algo distinto de nosotros mismos. La divinidad es nosotros, la divinidad es nosotros y es todo. Por tanto, la creencia en Dios es algo mental, pero no es real. Es un acercamiento descentramente a algo que hay que trascender la mente para vivirlo, para sentirlo, para percibirlo y para experienciarlo. Dios, por tanto, no es una creencia, es una experiencia. Yo no creo en Dios, lo experiencio en mí cotidianamente, lo veo y lo percibo en todo, lo veo y lo percibo en ti, lo veo y lo percibo en los demás, lo veo y lo percibo en el mundo, en la creación, en el cosmos, en todos sitios. Y por tanto, no creo en Dios, sino que simple y llanamente lo experiencio. Se me viene a la cabeza ahora un místico que está entre mis favoritos, que fue Juan de Yepes, más conocido por San Juan de la Cruz, ni más ni menos que doctor de la Iglesia desde el año 1929. Bueno, pues San Juan de la Cruz, perteneciente además a un credo religioso, perteneciente a la Iglesia Católica,
cuando escribió una celebérrima carta a una de sus seguidoras, a Ana de Mercado y Peñalosa, le escribió igualmente: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Lo repito, el más perfecto grado a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fíjate, Martín, en esta vida, no en el más allá ni en el más acá, sino en esta vida. En mi corazón resuena absolutamente esta afirmación de San Juan de la Cruz. Efectivamente, en esta vida debemos alcanzar, es nuestra vocación, es nuestra orientación, transformarnos en el Dios que somos. Para transformarnos en Dios no hay que hacer nada extraordinario, también en eso me entretengo mucho en el libro. No se trata de hacer nada especial, no se trata de hacer milagros, no se trata de hacer cosas extraordinarias, es simplemente conocernos a nosotros mismos, darse cuenta de lo que realmente somos. Tú sabes, con esto concluyo la contestación a la pregunta que me has hecho, tú sabes que a mí me gusta mucho utilizar un símil, que es el símil del conductor y el coche, porque creo que ejemplifica muy bien el conocer a nosotros mismos. Somos conductor y coche. El conductor es lo que siempre hemos sido, lo que somos y lo que siempre seremos. Es eso que cuando llega ese momento no existe, pero que la humanidad denomina muerte, es eso que sigue vivito y cojeando. El conductor está más allá del tiempo y del espacio. Ahora bien, el conductor, cuando encarna en este plano, cuando encarna en el plano humano para vivenciar la experiencia humana, que es la única razón, el único motivo para experienciar la vivencia humana, el conductor necesita un vehículo que le permita precisamente experienciar la vivencia humana. Ese vehículo es el yo físico, mental y emocional, es el coche. Ese coche que lo conforma nuestra mente, nuestros sentidos corpóreo-mentales, nuestras emociones, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, es el vehículo que utiliza el conductor para experienciar la vivencia humana. Pues bien, la transformación en Dios es simple y llanamente darnos cuenta de esto, darnos cuenta de que somos mucho más que el vehículo. Tú como yo sabemos que hay muchos seres humanos que todavía en su proceso conciencial y evolutivo solo se perciben como el coche, solo se ve como el yo físico, mental y emocional. No son todavía capaces de percibir esa otra dimensión mucho más profunda, mucho más trascendente que todos tenemos. Pues bien, la transformación en Dios, dicho coloquialmente, es conocerte a ti mismo y darte cuenta precisamente de que eres ese algo más, que eres ese conductor, que está más allá del tiempo y del espacio y que eso sí, está aquí encarnado ahora por libre albedrío, no porque nadie nos haya obligado ni nada parecido, sino porque queremos experienciar lo que es la vivencia humana y a partir de ahí utilizamos un yo físico, mental y emocional, que ese sí tiene fecha de caducidad. Cuando llega a lo que se denomina muerte, el conductor sigue vivito y coleando y al coche, al yo físico, mental y emocional, pues lo llevamos al cementerio para enterrarlo o al crematorio para quemarlo. Bien, Emilio, vos también contabas esto de el hijo pródigo. Tomabas una parábola de la Biblia para explicar lo que vos denominás la tragedia del creyente y de las religiones y la tragedia de los ateos. ¿Querés contarnos un poco en qué consistiría este diagnóstico que vos hacés de la espiritualidad? Encantado, Martín. Partiendo de lo que hemos compartido hasta ahora, cuando estaba elaborando el texto, fluyendo desde mi interior lo que estaba resonando, hay un momento determinado que percibí algo que yo creo que aún no está pasando demasiado desapercibido, y es lo siguiente. Fíjate que aparentemente los creyentes y los no creyentes son cosas muy distintas, ¿verdad? De hecho, la historia de la humanidad, el momento presente todavía, está lleno de pugnas entre personas que se declaran ateas, agnósticas, escépticas, en definitiva, no creyentes, y personas que se declaran creyentes, sean de una religión u otra, sea del credo que sea. Pues bien, es curioso que cuando se analiza en profundidad ambas posturas, creyentes y no creyentes, resulta que ambas parten de la misma base. Ambas parten de una misma percepción de Dios, una misma visión de la divinidad exterior, la divinidad lejana, la divinidad distanciada, esa divinidad que anda por ahí, no sabemos muy bien dónde, y desde ese lugar remoto nos observa, nos vigila para premiarnos, para castigarnos, etcétera, etcétera. Bien, el creyente cree en esa divinidad exterior, cree en ese Dios, y el no creyente no cree en él.
pero la percepción que tienen ambos es la misma, es la de esa divinidad exterior, la de ese Dios exterior. Me gusta contar la anécdota de lo que fue la primera salida del ser humano en una nave terrestre al espacio exterior, que se produjo a principios de los años 60 en la nave Borsov 3 y lo hizo un cosmonauta soviético llamado Yuri Gagarin. Pues bien, Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética en ese momento, dio una rueda de prensa al mundo para anunciar el éxito que había conseguido el sistema soviético al colocar a un hombre en la órbita terrestre, ya más allá, ya metido en el espacio exterior. Y concretamente Nikita Khrushchev en esa rueda de prensa dijo, por cierto, cuando Yuri Gagarin estaba en el exterior, lo primero que dijo fue, ya estoy aquí y no veo a Dios por ninguna parte. ¿Dónde esperaría ese hombre ver a Dios? ¿Detrás de la luna, detrás del sol, detrás de alguna estrella? Ejemplifica muy bien esa percepción de ese Dios distante, lejano, separado, que tienen los no creyentes y que tienen también muchos creyentes. Los creyentes para creer en Él, los no creyentes para no creer en Él. Pero estamos hablando de lo mismo. Pues bien, en este contexto, la parábola del hijo pródigo sobre la que tú compartes es una parábola sensacional, completísima, que realizó en su momento Cristo Jesús para que entendiéramos bien esto. Fíjate, en la parábola hay tres protagonistas, el padre y dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor es el que se va, el que le dice a su padre, padre, quiero vivir mi vida, quiero llevar a cabo mis experiencias y por tanto dame la parte de la herencia que me corresponde y me voy. El otro hijo, sin embargo, se queda con el padre, junto al padre. Pasa el tiempo y el hijo pródigo es la personificación, la metáfora en la parábola del no creyente. Ese se va, se aleja del padre, se aleja de la divinidad, mentalmente no quiere saber nada y se va a vivir su vida, sus experiencias. Pero como consecuencia de las experiencias va evolucionando. Va viviendo una serie de cosas que le ponen de manifiesto que la búsqueda del bienestar en el exterior no conduce a nada, que la búsqueda de la vida plena a través de los bienes materiales no conduce a nada. Y hay un momento determinado que regresa a casa, hay un momento determinado que regresa al Padre, hay un momento determinado en el que reconoce su divinidad expresado en los términos que estamos aquí compartiendo. Y se produce la vuelta al hogar, se produce la vuelta a casa. El padre, ¿qué es lo que hace? Lo recibe con los brazos abiertos. Es más, la parábola es muy significativa porque el padre no es que se sorprenda de que llegue. El padre está permanentemente mirando el camino porque sabe perfectamente que su hijo volverá, que habrá ese reconocimiento de su divinidad, que habrá esa vuelta a lo que es. Mientras tanto, el hijo mayor está junto al padre. Cuando no se ha ido por ahí a vivir sus experiencias que le han permitido evolucionar, que es lo que le ha pasado al otro hermano. Cuando su hermano regresa de haber estado por ahí, el hermano mayor se enfada con el padre porque le haya organizado una fiesta de bienvenida a su hermano y le echa en cara al padre que encima que se ha ido por ahí derrochando la herencia, ¿cómo es que ahora, además para colmo, le va a hacer una fiesta? Este hijo mayor, este que se ha quedado con el padre, ejemplifica lo que en el libro denominó la tragedia creyente. Es la tragedia, Martín, desde el corazón, en tantos creyentes. Creen vivir con el Padre, pero no conocen al Padre. Realmente no viven con Él. Si ese hermano mayor que junto al Padre conociera al Padre de verdad, sabría de sobra que es amor, que ahí solamente hay amor, y que si su hermano algún día volviera, el Padre lo iba a recibir con ese amor, con ese enorme amor, lo iba a recibir con los brazos abiertos. Pero realmente el hijo mayor no conoce al Padre. En definitiva, la parábola nos muestra algo que le ocurre en su proceso conciencial y evolutivo a muchos no creyentes. Me ha pasado a mí, por ejemplo, que durante una época importante de esta vida física he sido ateo y que como consecuencia de las experiencias empiezo a percibir algo distinto, empiezo a percibir mi divinidad, ese Padre que además sé que soy yo, que no es algo distinto a mí, como dijo también Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno, no hay diferencia, no hay separación, y se produce ese reencuentro con lo que somos, fíjate, por la vía de las experiencias, no por la vía del intelecto, no leyendo los libros,
que yo tengo detrás aquí mientras que hablo contigo, sino por la vía de las experiencias, que es cómo se evoluciona, por la vía de las experiencias. El otro hermano, sin embargo, está ahí, estático, creyendo que cree, creyendo que es religioso, creyendo una serie de ficciones mentales que se pone en evidencia esas ficciones en el momento en el que se encuentra delante un acto de amor. Y ese acto de amor no es capaz de admitirlo. Y no lo admite porque no conoce el amor del Padre, porque no conoce el amor que es Dios. Hay por ahí una expresión de San Juan el Evangelista, creo que es en su primera carta, que dice aproximadamente, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ese Dios está en nosotros y está en todo. Ese Dios está en ti, está en mí. Y la palabra del hijo pródigo es magnífica, es maravillosa para entender lo que es la experiencia humana, el comportamiento de los no creyentes, el comportamiento de los creyentes, el no creyente que vive sus experiencias, que en un momento determinado, por como consecuencia de esas experiencias, ¡plac!, se da cuenta de lo que antes no se daba, el que está ahí practicando un credo religioso, creyendo que ya tiene en definitiva espiritualidad, y es falso, porque eso está cargado de clichés, está cargado de ficciones mentales que se ponen a prueba en casos como el que cuenta la parábola, en fin. La verdad es que, dicho coloquialmente, es una obra de arte de espiritualidad, la parábola del hijo pródigo. Interesante, digo, el que está escuchando este programa no puede pestañear en este momento, lo va a tener que volver a escuchar en audio, porque hoy le vamos a sacar el jugo a Emilio. Y vos recién decías, Emilio, bueno, Dios es una experiencia, es una vivencia, no es una creencia. Tengo un amigo que te va a caer muy bien, que es Indabor, es un amigo indígena, que le he hecho programas con él, hablando sobre el amor, la economía del amor, y él habla de eso mismo. Y él me dice que muchas veces habla con sacerdotes de distintas iglesias cristianas, pero distintas variantes, y en algún momento siempre le hace la pregunta, ¿usted, señor, experimentó a Dios? Y siempre le dicen, no. Han leído tanto, ¿no? Tienen años de sacerdote, pero no han experimentado a Dios. Y Indabor siempre me expresa su profundo sufrimiento, ¿no? Ante esa tragedia del creyente que vos denominás. Él sufre mucho, él va a iglesias, va a misas y ve eso. Y bueno, personas así evidentemente hoy están caminando en la sociedad que hablan del amor. Me preguntan acá, Emilio, si tu libro está disponible en la Argentina, el libro Dios. Mira, Martín, el libro, hasta ahora, para conseguirlo en Argentina o en cualquier otro punto de América Latina, era necesario adquirirlo a través de Internet. No había otro procedimiento y, por tanto, realizar su envío desde España. Sin embargo, hace escasamente 3 semanas, ha habido un acuerdo entre la editorial que publicó el libro, la editorial Nous, y otra editorial que se llama Editorial Sirio. Y Editorial Sirio tiene mucha presencia en América Latina y también en Argentina. Y se ha hecho una nueva edición del libro. El libro en Editorial No ha tenido 4 ediciones, pero ahora se ha hecho una nueva edición con un nuevo formato, conjuntamente por Editorial No y Editorial Sirio. Y con Editorial Sirio, sí, el libro va a estar muy pronto a disposición de cualquier persona interesada en la librería de Argentina, efectivamente. Bueno, así que, ¿y dónde te pueden escribir a algún lugar para consultar sobre el libro? ¿O hay algún lugar donde una dirección de email o una página? Sí, yo aconsejo que entren en mi blog. Tú sabes que yo gestiono un blog cuya denominación es El cielo en la tierra. El cielo en la tierra es un blog que creé hace mucho tiempo, tiene más de 2 millones de visitas y ahí pueden encontrar toda la información sobre todos mis libros y también, por supuesto, sobre el libro Dios. Es la mejor forma. En cualquier buscador, o Google o cualquiera, se pone El cielo en la tierra y la primera entrada que aparece es precisamente la del blog. Vamos a hacer una primera pausa, esto está buenísimo, para hablar qué es Dios. Esto que vos decís, el concepto ese fundamental que das y además la física de la deidad. Vamos a tratar de resumirlo en el próximo bloque, ¿te parece? Queridos oyentes,
acá en este programa no se puede pestañear, así que quédate ahí, lo vas a tener que escuchar de vuelta en audio, porque a Emilio Carrillo le vamos a sacar el jugo sobre Dios y sobre la sociedad. Ahora, Emilio, me gustaría que nos cuentes un poco sobre este concepto que vos das de Dios, que lo expresás de un místico árabe, si nos querés compartir. Efectivamente, hace un momentito, antes de la pausa musical, hemos hecho referencia a un místico cristiano, a San Juan de la Cruz, con su expresión la transformación en Dios, que después en verso lo dejó plasmado en esa frase que es bastante conocida, en ese poema que es bastante conocido, que dice algo así como la amada en el amado transformada. Pero claro, no ha sido el único místico que ha trasladado exactamente lo mismo. Como he compartido, la inmensa mayoría de los místicos y místicas de todas las épocas y culturas nos han trasladado lo mismo. Y en particular resuena mucho en mi corazón un místico árabe del siglo IX llamado Al-Halal. Y a Al-Halal se le atribuye una frase que cuando se escucha por primera vez parece un trabalengua, pero que tiene una profundidad, un calado y una realidad inmensa. Él vino a decir que Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Fíjate, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y tú y todo, inevitablemente, ineludiblemente, irreversiblemente. Dios es yo. Ahora bien, puede ser que lo olvides, que tú lo rechaces, como le pasa al hijo pródigo que se va, que tú te separes. Eso es porque hay libre albedrío en la creación, porque la creación es amor, y el libre albedrío es fruto de ese amor que llena y empuja a la creación. En ese libre albedrío tú puedes identificarte, por ejemplo, con el coche del que hablábamos antes, con el yo físico, mental y emocional, olvidando que eres el conductor. A esto se refiere Al-Halal con las palabras de su época. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, es decir, cuando ceso de identificarme exclusivamente con ese coche, con ese yo físico, mental y emocional, y me percato, me doy cuenta de que soy mucho más. En ese momento trascendente se cierra el círculo, total y absolutamente. Ya está, Dios es yo y yo soy Dios, porque yo ya no me estoy identificando con el vehículo, sino que me conozco a mí mismo, como decían los sabios de Grecia, conócete a ti mismo, y en ese conocimiento, en esa toma de conciencia, se produce el cierre del círculo, lo que coloquialmente se denomina la vuelta al hogar. Dios es yo soy Dios. Hay otro místico cristiano que fue Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, también doctor de la Iglesia, pero mucho antes que San Juan de la Cruz. A San Agustín, si no recuerdo mal, se le declaró doctor de la Iglesia en el siglo V. Él vivió en la época del Imperio Romano. Y San Agustín escribió un libro, que son distintos libros en uno, que tiene como título Confesiones. Y en el libro 10, apartado 27, describe el momento en el que él se da cuenta de esto. Describe el momento en el que se percata que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Él lo narra muy bien. Y dice Martín más o menos lo siguiente. Tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Él dice tarde porque en sus experiencias tardó en percibirlo. Y dice a continuación, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. No cabe expresar de una forma más sublime y más concisa lo que es ese encuentro con la divinidad, con el conductor, con lo que es nuestra auténtica realidad. Y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera, identificado con el coche, con el yo físico, mental y emocional, olvidando que soy el conductor, buscando el bienestar en los bienes materiales, buscando el bienestar siempre fuera de mí mismo. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Hay un momento determinado en el que el ser humano en su evolución, ¡plac!, se da cuenta. Y cuando se da cuenta, se produce la vuelta al hogar, se produce la unificación profunda, se produce la unificación dentro de lo que siempre hemos sido y siempre seremos. Y ya no hay división, ya no hay separación. Percibes que todo es Dios, Dios es todo, Dios es yo soy todo precisamente a través de mi divinidad. Y se acaban las separaciones, las divisiones, y en ese momento el amor
brota en ti, el amor explota en ti. Ya ni siquiera, Martín, amas, ya es que ni siquiera amas, ya es que eres amor. Tu vida se convierte en una experiencia continua de amor. Que el propio Agustín de Hipona, San Agustín, cuando después de haber vivido esta experiencia de encuentro interior, dejó también dicho algo que ha desconcertado a los teólogos desde entonces para acá, porque dejó dicho, ama y haz lo que te dé la gana, ama y haz lo que quieras. Claro, imagínate, en el ámbito religioso esto es un disparate. ¿Cómo que haz lo que te dé la gana? ¿Cómo se le puede decir un santo que le puede decir a la gente que haga lo que le dé la gana? Claro, él dice ama y haz lo que te dé la gana. Encuentra la divinidad que hay en ti, encuentra lo que realmente eres, encuentra el amor que eres, explota en ese amor y a partir de ahí relájate, despreocúpate, fluye, vive en ese amor y haz lo que te dé la gana porque cualquier cosa que hagas inevitablemente va a ser un acto de amor. Y en ese momento, que es como concluye San Juan de la Cruz, el poema en el que habla de la amada en el amado transformada, concluye diciendo y dejéme mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y ahí concluye el poema, dejéme mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ya te das cuenta que no tienes que cuidarte tanto, que estamos todo el día muy pendientes de nuestro yo físico, mental y emocional, que merece todo nuestro cariño y todo nuestro respeto y todo nuestro amor, porque es el vehículo, el coche que estamos utilizando para vivir esta vida y por supuesto que merece todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, pero sin obsesionarnos. Y yo veo a la gente, yo percibo a la gente, yo siento a la gente muy obsesionada, ¿no?, por el cuidado de ese sí mismo que realmente no es sí mismo, sino que es solamente el coche. Exactamente. Entonces, es este concepto que vos transmitís de Dios, que es Dios es yo y yo soy Dios, pero acá viene el tema importante, cuando ceso de ser yo. Y acá cuando te pregunta, que te entrevista en el libro, ¿cuál sería el peligro de eso de decir, soy Dios, pero sin cesar de ser yo? ¿Querés contar un poquito esto? Claro, claro que sí. Y además es un tema, Martín, ahora que tenemos al gato detrás tuya, es un tema que tiene su significación. Fíjate, se ha hablado mucho de la figura del ángel caído. Satanás, el demonio, en la tradición católica y cristiana está muy presente. También está presente en otras corrientes espirituales. Pues bien, la experiencia consciencial del ángel caído es precisamente esa. El, una entidad, un ser, que en un momento concreto se da cuenta de que Dios es yo. Pero dándose cuenta de eso, tomando conciencia de eso, rechaza el cesar de ser yo. Es decir, hay una aspiración a ser Dios, pero desde el coche, a ser Dios, pero desde la parte exterior, no a ser Dios desde el punto de vista del encuentro interior con lo que realmente somos, sino Dios desde el punto de vista de la identificación con lo exterior. Claro, a partir de ahí se produce un trastoque de conciencia. Es un ser humano, eso si le pasara a un ser humano, en este caso a la entidad que denominamos Satanás o ángel caído, la experiencia que vive es darse cuenta de cómo funciona la creación, darse cuenta de que Dios está en todo, de que Dios es todo, y a partir de ahí no tiene el acto de amor, el acto, si me permite, de humildad, de decir, y yo soy Dios al cesar de identificarme como algo distinto. Y en lugar de integrarse, en lugar de romper cualquier separación o división, decir, no, yo soy Dios y me independizo. Y voy a jugar a ser un Dios en paralelo, por decirlo de alguna forma. Voy a jugar a ser un Dios en un determinado mundo. Según la teoría católica, lo que hace el ángel caído quiere ser el Dios de la tierra, es decir, quiere ser el amo de la tierra, el amo de los seres humanos, el amo de las experiencias que se viven en el planeta Tierra, para jugar a ser Dios identificándose con lo exterior, ¿no? Y es una experiencia que conciencialmente también se admite en la acción, es decir, es algo que la evolución conciencial de los seres, entidades y también de los seres humanos puede pasar perfectamente. La creación, como comentaba anteriormente, es amor. El amor conlleva ineludiblemente y tiene como fruto el libre albedrío. Y el libre albedrío, esa experiencia de alguien que dándose cuenta y tomando conciencia de cómo son las cosas, aspira a ser una especie de Dios independiente, también se respeta y también se admite. Realmente no pasa nada, todo tiene su porqué y su para qué, y también en clave de la evolución, esa figura, esa entidad, ese ángel caído, también tiene su papel en el proceso conciencial evolutivo de la creación, de la humanidad y del planeta Tierra.
Esto, esto que decís vos, ese peligro de pensarnos como Dios sin cesar de ser yo, me recuerda a la película El abogado del diablo, cuando habla del último pecado, el favorito, que es la vanidad, ¿no? Siempre, y que hoy podríamos denominarle el ego espiritual, ¿no? Como uno decir, uy, ya llegué, acá estoy, ¿no? Es decir, por eso la humildad es el tema que evidentemente es parte de esa conciencia de Dios. Y con esto me gustaría ir entrando un poco de la conexión de este concepto de Dios que vos decís, que parte de un Dios todo, no un Dios separado, y qué relación tiene con el modelo de sociedad que hemos construido. Es decir, un concepto de Dios separado implica una forma de sociedad y de vida, vos lo decís, y cómo sería esto nuevo. Efectivamente, la sociedad, Martín, no es algo distinto de nosotros. Hay muchos análisis de la sociedad como si la sociedad fuera eh, un hecho o una circunstancia que viene del exterior. No, no, la sociedad la hemos forjado entre todos. Eso sí, tenemos que ser conscientes que la sociedad actual la hemos forjado tú, yo, todos los demás seres humanos, en esta vida física, en nuestras anteriores vidas físicas, en nuestras anteriores encarnaciones, la hemos ido forjando en un determinado estado de conciencia. Un estado de conciencia que yo llamo egocéntrico, en el sentido de que es un estado de conciencia en el que en esta vida física o en otras vidas físicas todo hemos estado, en donde hemos olvidado lo que somos. Hemos olvidado que somos el conductor, nos hemos identificado con el yo físico, mental y emocional, y a partir de ahí hemos generado una forma de vida, cada uno, y una forma de vida en sociedad que está basada en esos parámetros que son egoicos. Cuando se habla del ego, a mí me gusta recordar que el ego no es sino una creación de la mente. El ego es un objeto mental y el ego tiene su funcionalidad. Cuando el conductor está dormido, la mente, que es el sistema operativo del coche, enciende un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. Los aviones tienen piloto automático, ¿verdad? Para que la tripulación se relaje cuando están a la altura y en la velocidad de crucero. Pues bien, en nuestra vida física, cuando olvidamos lo que somos, cuando no tenemos conciencia del conductor que somos, es como si ese conductor estuviera dormido. Y entonces la mente activa un piloto automático, que es lo que conocemos como ego. El ego, por tanto, no hay que pelearse con él. Hay gente que quiere matar al ego. No, el ego te está haciendo un favor. Tú estás dormido, estás inconsciente y el ego, sin embargo, da las prestaciones mínimas para que te levantes, para que vayas al trabajo, para que vuelvas a tu casa y te pongas a ver la tele hasta el día siguiente. En fin, te da las prestaciones mínimas para que puedas, entre comillas, llevar esta vida para adelante. Pero con el ego no hay que pelearse. Simplemente toma conciencia de lo que eres. Como conductor, coge los mandos del coche y entonces el ego se desactiva automáticamente, simplemente, automáticamente. Pues bien, con relación a lo que hemos comentado anteriormente, es como si nosotros mismos y la humanidad durante mucho tiempo hemos estado con el piloto automático encendido, bajo la influencia y el mando del ego y dormidos en nuestro estado de conciencia. Y hemos forjado la sociedad en ese estado de conciencia, Martín. Las estructuras sociales, la economía, las finanzas, los ejércitos, las instituciones en su diversa tipología, las religiones, todo eso ha sido forjado por los seres humanos y por la humanidad en su conjunto con un estado de conciencia donde el piloto automático es el que mandaba y donde lo que realmente éramos estaba dormido. Ahora, sin embargo, la humanidad está viviendo un momento de transición. En su evolución está ya transitando hacia una nueva conciencia y en esa conciencia estamos despertando. Y claro, cuando el conductor despierta, el piloto automático se empieza a desactivar. Pero la sociedad en la que estamos se ha ido construyendo durante siglos y siglos y siglos bajo esos parámetros del dominio del ego. Y hay una especie de confusión, de sorpresa. Bueno, ¿cómo es posible que la sociedad sea tan distinta a lo que yo ahora siento? Pues muy simple, porque tú ahora ya estás despertando, estás tomando el mando de consciente de tu vida como conductor y sin embargo la sociedad está ahí construida con los parámetros del ego porque antes estábamos dormidos. Y hay personas que me dicen, bueno, Emilio, ¿y cómo distinguir exactamente cuáles son las orientaciones, los mensajes, la orientación de vida, ¿no?, que hay cuando se está bajo el mando del piloto automático del ego o cuando ya tú has tomado el mando consciente de tu vida?
Tú me lo has oído hablar más de una vez. Es muy sencillo, Martín, es muy sencillo. Cuando una persona, la sociedad que hemos construido con ese estado egoico, está bajo la influencia del ego, la preocupación se basa siempre, lo que está subyacente es el miedo y la inseguridad. Hay miedo e inseguridad. Hay que entenderlo. El yo físico, mental y emocional, la mente y el ego, que es la creación de la mente como piloto automático, tiene fecha de caducidad. Eso sí tiene fecha de caducidad. Hay un momento determinado que va a terminar en el cementerio o en el crematorio. Y ante eso hay miedo. Y ese miedo se manifiesta en sus comportamientos. Es por eso que los mensajes del ego y la sociedad que hemos construido se basa en esos mensajes, son siempre tener, retener, acumular, atesorar. Porque como hay miedo, se busca en ese tener y en ese retener y en ese acumular y en ese atesorar, se busca protección. Como si eso fuera a evitar que dejara de tener fecha de caducidad. Pero se busca protección. Igualmente hay mucho deseo de dominio, porque el dominio surge de la propia inseguridad y del propio miedo. Se quiere dominar a los otros. Al querer dominar a los otros aparece lo que se llama el competir. Competimos los unos por los otros. Pero no solamente en la economía, es que competimos en cualquier tema. Es que antes que nos demos cuenta estamos ensarzados en una discusión por los temas más tontos, y lo que hay detrás es un intento de tú llevar razón, de imponer tu opinión, tu criterio sobre el otro. Es algo puramente egoico, un deseo de dominio que tiene también como traslación el competir. Dominar y competir son otras de las orientaciones, de las conductas, de los comportamientos que proceden del ego. E igualmente, ante la inseguridad, ante el miedo que subyace, hay mucho deseo de controlar y de programar. Se quiere controlar y programar todo. No se fluye, no se confía en la vida y se intentan asegurar todo, programar todo, controlar todo. ¿Qué cosa más absurda? La experiencia nos está diciendo cotidianamente que la vida no puede ser controlada, que la vida no puede ser programada, que la vida va fluyendo de una forma que la mente no puede prever. Sin embargo, bajo la orientación del ego, se intenta controlar y programar todo. Y yo diría finalmente, Martín, que esa influencia del ego, que está ahí presente en la sociedad que hemos formado, tiene otra característica final. Además de los verbos que he conjugado, tener, retener, acumular, atesorar, dominar, competir, controlar, programar, además de eso, el ego tiene un empeño y una habilidad enorme para crear problemas donde no los hay y para hacer difícil lo fácil. Crear problemas donde no los hay y hacer difícil lo fácil. Con todo esto, Martín, resumiría lo que es el tipo de vida que se desarrolla cuando el conductor está dormido y nos identificamos solamente con lo exterior y con el coche, y la sociedad que en ese estado de conciencia del que ahora estamos evolucionando, pero que hemos forjado durante muchos milenios. Las estructuras sociales, las instituciones, la economía, la finanza, las religiones, los ejércitos, todo tiene esos principios, esas orientaciones que acabo de resumir. En cambio, cuando tú, cuando yo, cuando mucha gente empezamos a darnos cuenta de realmente de lo que somos, empezamos a encontrarnos interiormente con lo que realmente somos, empezamos a percibir que somos mucho más que el coche y que somos el conductor y que por tanto somos divinos, infinitos y eternos, fíjate, infinitos y eternos, el miedo se va diluyendo. ¿Miedo a qué? ¿A qué le podemos tener miedo? No hay inseguridad, el miedo desaparece, y al desaparecer el miedo y al desaparecer la inseguridad, porque no tenemos fecha de caducidad, porque somos tan divinos como infinitos y eternos, todas las orientaciones que antes resumía que el ego aporta se diluyen. Y en lugar de tener, retener, acumular, atesorar, ¿qué es lo que surge de tu interior? Desapego, vaciamiento. Es como si nos damos cuenta que nos hemos puesto como si fuéramos una cebolla, muchas capas, y lo que queremos es quitarnos esas capas, tantas capas, tantas capas. Queremos desalojarnos interiormente, desapegarnos exteriormente. Igualmente, frente al objetivo de dominar, ¿dominar a quién y para qué? Si empiezas a percibir la unicidad que hay en todo, empiezas a percibir el amor que hay en todo y hay en ti, y se acabó, ya no hay ningún deseo de dominio, y por tanto desaparece por completo el ansia de competir, y en lugar de competir aparece claramente el compartir, el ser solidario y el compartir. Si seguimos hablando, seguro que vamos a hablar del compartir, porque es algo crucial en lo que es la evolución de conciencia y tiene una influencia y unos impactos tremendos en la nueva economía que surge precisamente de esta nueva conciencia. Ya no se domina, ya no se compite,
se comparte, sé solidario. Y por fin no hay nada que programar o controlar. Hombre, sí, programamos una cita como hoy para tener un encuentro en esta radio, programamos nuestra vida cotidiana, para eso sí tiene una funcionalidad la mente, pero ya está. No utilizamos la mente para entender, comprender la vida. No, no, para eso utilizamos el corazón. Y vamos confiando en la vida. Hay confianza en la vida. Y la confianza, Martín, lleva aceptación. Se acepta. Se da cuenta uno que la vida es una. Y acepta la vida, pegue o bese. La acepta. Pero no es una aceptación de resignación. ¿Qué se va a hacer? No puedo hacer otra cosa. No, no. Es una aceptación que se basa en la confianza plena en la vida, en la comprensión profunda de que todo tiene un porqué y un para qué hondo en función de mi proceso conciencial y evolutivo, y que en última instancia esa vida la estoy generando yo mismo desde el conductor que soy y desde mi divinidad. Como consecuencia de todo esto, si comentaba anteriormente que con el antiguo estado de conciencia nos hemos especializado en crear problemas donde no los hay y en convertir lo fácil en difícil, ahora en este despertar conciencial, en esta evolución de conciencia, eso desaparece. Ya no inventamos problemas, ya no creamos problemas, llevamos a cabo una vida sencilla, llevamos a cabo una vida donde el amor que te surge de dentro prima y está en todo, y nos damos cuenta de que todo es sencillísimo. Por lo menos, permíteme que lo exprese así de corazón, todo es sencillo. Incluso en el ámbito espiritual, Martín, queremos complicar mucho las cosas, pero esa no es la realidad. Ese ha sido el mundo generado por la influencia del ego y de la mente. Pero la realidad es que todo es muy sencillo. Si no hay nada que hacer, nada más que vivir, vive, vive. Le buscamos 1000 propósitos a la vida, 1000 misiones a la vida. Vamos a ver, que la vida es para vivirla. Vívela, vívela, eso sí, en el encuentro íntimo y el empoderamiento. Los padres de la Iglesia, como San Basilio, lo llamaron el endiosamiento de lo que realmente eres, el encontrarte con tu divinidad y el ponerla, plasmarla continuamente. Y sabes que a ese respecto me gusta mucho hablar de los dones y talentos de cada uno como la expresión más acabada de la plasmación y de la puesta en marcha de nuestra divinidad en el día a día. Emilio, yo sabía que esta entrevista va a ser tan rica, y acá en este punto ya estamos implícitamente en la economía divina con todo lo que has nombrado, y esto se conecta con nuestra primera entrevista, que fue la economía de los dones y talentos, que tiene que ver, por eso recomiendo a los oyentes escuchar en economiaconsciente.info, botón radio, buscar el programa de Emilio Carrillo de la economía de los dones y talentos. De acá conectamos exactamente estos temas, y ahora vamos a hacer otra pregunta para enriquecer. Me gustaría, Emilio, que cuentes un poco cómo una persona que comparte todo esto, cómo es la vida cotidiana de Emilio, cómo es Emilio en sus dones y talentos, en su vida cotidiana. ¿Es alguien humano? ¿Es alguien que vive así como nosotros, trabaja, tiene familia? ¿Querés contarnos un poquitín de tu vida para ilustrar cómo lo llevas a la práctica? Pues te agradezco muchísimo la cuestión que me planteas, Martín, porque yo recorro muchos lugares y tengo muchos vídeos y ese tipo de cosas, porque de mi interior, enlazando con los dones y talentos de los que hemos hablado, en mi interior eh, algo me impulsa, hay una energía que me mueve a compartir mis experiencias. Y punto. Es decir, yo no persigo nada más que esas energías que tengo dentro que se movilicen de la manera que yo siento que se quieren movilizar. Yo no quiero convencer a nadie de nada. No tengo ninguna escuela, no tengo ningún credo, no quiero llevar a nadie a ningún huerto, como decimos por aquí. No tengo ninguna necesidad de nada, ni de convencer ni a nadie, ni de nada. Y mi vida es absolutamente normal. Y esto me gusta, y es por lo que agradezco tu pregunta, porque a veces me encuentro con personas como si me quisieran encumbrar a algo que es absurdo. Mira, ya no es época de maestros, Martín, eso se ha acabado. En la antigua conciencia quizá hemos necesitado maestros, cuando estábamos tan metidos en ese lío. Ahora ya ha llegado el momento del empoderamiento de cada uno. Ha llegado el momento del endiosamiento. Ha llegado el momento de darte cuenta que el maestro tuyo eres tú, que eres el mejor maestro, eres el único maestro, uno con uno mismo. Y ya está. Entonces ya está bien de gurú, ya está bien de maestro. Y hay personas que me encuentro en sus comentarios como si me quisieran encumbrar a ese estatus. Y yo no quiero ese estatus, porque mi vida es una vida enormemente sencilla. En primer lugar, yo no soy un profesional de esto. Yo esto lo hago porque comparto con los demás una canción íntima que surge de mi corazón. Pero yo tengo una actividad laboral normal. Yo
hace tiempo, hice los estudios de economía, he sido profesor de economía durante muchos años en distintas universidades, aprobé unas oposiciones de alto nivel, de técnico de la Administración General aquí en España, y ahora mismo estoy dedicado en mi actividad laboral a ese puesto de trabajo como funcionario. Trabajo en una institución pública, que es la Diputación Provincial de Sevilla, soy subdirector de un área en mi carrera administrativa como funcionario de un área de esa diputación, y tengo una vida normal. Yo de lunes a viernes desarrollo mi actividad laboral durante las mañanas y una tarde a la semana, normalmente, que es la tarde de los martes. ¿Tengo familia? Claro que tengo familia. Tengo esposa, María Jesús, y 3 hijos maravillosos. Ya son mayores porque Emilio tenía ya 30 años y Andrés, que es el más pequeño, tiene 25. Ahora, dentro de unos días, va a hacer 26, y por medio anda Paula con 27. Emilio ya se ha emancipado, Andrés y Paula todavía viven en casa y hacemos una vida de familia, yo diría que bastante armoniosa, siempre ha sido muy armoniosa y muy cotidiana, muy normal. Ahora, mientras que yo estoy hablando aquí, que estoy en mi sitio de estudio en casa, están ahí en el salón. Afortunadamente, tú y las personas que siguen el programa no lo escucháis, pero yo lo estoy escuchando de fondo. Ahí están. Me gusta el fútbol. Y soy aficionado y socio de un equipo que es el Betis, el Betis de Sevilla. Y voy a verlo de vez en cuando y lo veo por la tele también con mi familia, ¿no? Me gusta mucho la cerveza. Y Wow, me considero, sí, me considero un experto incluso en el ámbito cervecero, en marcas de ¿La cerveza, cerveza en tipos de negra te cerveza. gusta? ¿Cerveza negra? Claro, la negra y la que no es ni rubia ni negra, sino esa intermedia, que quizá la que más me gusta, que sobre todo en el centro de Europa hay muy buena cerveza de esa tipología. Eh, mm, el- las relaciones sexuales me parecen importantes. Creo que la sexualidad tiene un campo de juego importantísimo en nuestra vida, y me gusta desarrollarlo y me gusta practicar el sexo. Y es un sexo del que disfruto y que me gusta gozar en él. Y te podría seguir con mil cosas más, con mis amigos, con mis costumbres cotidianas. Me gusta andar, me gusta nadar, me gusta jugar al ajedrez. Soy absolutamente normal. Y es muy importante esto, Martín. Hay un momento determinado en el que me di cuenta de que entre lo interior y lo exterior no hay diferencia. Que esa diferencia que la mente establece cuando te metes en el tema espiritual, de que lo interior es una cosa y te vas alejando de lo exterior, no, no, no. Eso es una afición de la mente. La mente, el ego, tú lo decías muy bien hace unos minutos, el ego dice, yo ya soy espiritual. ¿Qué es eso de espiritual? Si la vida es una. Sé mundano y sé espiritual y sé mundano. Es que todo se junta, todo tiene su momento, todo tiene su sitio. Disfruta cada momento, disfruta de tu familia, disfruta de tus amigos, disfruta de la cerveza, disfruta del sexo, y también tienes encuentros de meditación, tienes silencio, tienes encuentro interior. Bueno, ¿y por qué hay que renunciar a nada? ¿Por qué hay que rechazar a nada? ¿Por qué hay que decir yo esto frente a lo otro? No, no, no. Yo tengo una vida interior y exterior, yo tengo una vida mundana y espiritual, donde ya no hay dualidad, donde todo es uno y donde se han roto esas dicotomías que el ego, revestido de espiritual, se empeña muchas veces en poner sobre la mesa. Todo eso, en mi vida sencilla, ha concluido. Emilio, ha volado la entrevista, nos quedan 2 minutos. Y me encanta conocer esta parte tuya, que mostrás cómo vivís en la práctica esto. O sea, sos una persona que trabaja, que tiene familia, que tiene hijos como todos, que se va al baño, que toma cerveza. Es decir, esto no es una utopía. Y no sos un maestro que está ahí en una caverna, que está recibiendo seguidores. Y bueno, me parece muy interesante, y esta entrevista complementa mucho la que habíamos hecho sobre la economía de los dones y talentos. Nos queda el último minuto. Te agradezco mucho, Emilio, si querés decir unas palabras, así nos despedimos. Pues mi agradecimiento, Martín. Estoy muy agradecido porque me permites, a través de tu radio, de tu programa, llegar a Argentina, mm, que es un país al que le tengo mucho cariño. He estado en muchas ocasiones, lo conozco bastante bien, fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires, pero también otras partes de Argentina. Y nada, deseando que la providencia en algún momento nos permita que nos abracemos allí en cualquier rincón de Argentina, o si tú en un momento determinado cruzas el charco, aquí te recibiremos con los brazos abiertos, Martín. Pero será un gran placer. Bueno, esto ha sido este programa con Emilio Carrillo, y seguramente ya haremos alguno próximo, ya charlaremos con Emilio. Nos vemos el próximo lunes para hablar sobre la política. ¿Para qué? Este es el título del próximo programa. Muchas gracias, Emilio, por tu participación hoy.